Génesis capítulo 49, primer libro de la Biblia. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que están abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Hace algunos días emprendimos un viaje, alrededor de 60 días hemos estado viajando, y con un proyecto de parte del Señor. Pero en este tiempo hemos estado en casa de algunos amigos, algunos pastores, y tenía tiempo, pero mucho tiempo, que no dormía de manera diferente. Tenía muchos años durmiendo en una misma cama, en un mismo colchón, y a veces no sé si el colchón es el que se habitúa o nosotros nos habituamos a él, pero hay gente que a veces no puede ni dormir o hacer cualquier cosa en otro lado y se incomoda. Y estando durmiendo en hace como 40 días no podía dormir, me levanté en la madrugada, me dolía toda la espalda y yo sentía como que me habían agarrado los huesos y todos me los habían desacomodado. Pero lo cierto fue que en la noche el Señor me dio un mensaje para la iglesia, y cuando empecé a elaborar el mensaje me encontré con la historia de José, porque en la historia de José siempre he escuchado el José gobernador, el José que Dios sacó de la cárcel y lo llevó al gobierno, lo llevó a posición, pero no sabemos y no escuchamos de dónde viene José. Cuando usted lee la historia, para el pueblo de Israel, los patriarcas son para ellos un honor. Los patriarcas es hablar del orgullo hebreo. Cuando se habla de Abraham, un hombre que le creyó a Dios, no sabía lo que iba a encontrar, pero Dios le dijo: sal de tu casa y de tu parentela. Y aunque nosotros hemos escuchado esto, cuando pasamos momentos que Dios nos habla y nos dice que hagamos algo para Él, que vayamos y salgamos de la ciudad, que salgamos de nuestra casa, empezamos a cuestionarnos: ¿será Dios? Pero también está luego el hijo de la promesa, Isaac, ese hijo que donde iba Dios lo bendecía y la bendición era el agua. Él tenía fuentes, a donde iba hacía una fuente, pero llegaba el enemigo y le quería robar la fuente, y él no peleaba y le decía: no hay que pelear, yo voy a dejarte la fuente, porque él sabía que su padre Abraham en este momento le había dado unas fuentes más adelante. Y siempre vemos la bendición en la vida de Isaac, pero Isaac se topa con aquella mujer que el siervo le va a buscar esposa, y traen luego a luz a estos dos hombres de la historia llamados Esaú y Jacob. Jacob, conocido como el que robó la primogenitura, pero la bendición la tuvo que luchar con Dios. Cuando usted empieza a mirar en cada generación, porque al pueblo de Israel que le gustaba hablar de los padres, el Dios Todopoderoso le hablaba que Él era un Dios de generaciones. Sobre cada generación Él quiso hacer un énfasis: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Que no se te olvide, porque así es nuestro Dios, generacional, y quiere impactar también nuestra vida para que llegue a ser multigeneracional. ¿Cuántos quieren que Dios nos bendiga y bendiga a nuestra familia? Todos buscamos eso. El problema ha estado, y lo he visto, es cuando nosotros no miramos el fundamento. Cuando usted logra mirar, cuando José lo bendice su padre, miren qué palabras tan increíbles le da Jacob a José. Le llama y le dice: tú serás una rama fructífera. Se levantarán contra ti, te van a bochornar, te van a amargar, te van a hacer pasar un mal rato. Pero ¿sabe lo que va a pasar? Que tú te levantarás por encima de todo. Nadie te podrá hacer frente.
Y dice, y la roca, el pastor de Israel te va a bendecir, te va a guiar. Y le dice, y el Dios Todopoderoso te va a bendecir en los cielos. De los cielos vendrá la bendición y del abismo también vendrá la bendición. Y cuando usted empieza a mirar todo esto, se maravilla. Pero habían promesas en la vida de José. Habían promesas en la vida de Jacob. Habían promesas en la vida de Abraham que no se habían cumplido, pero estaban allí latentes. Dios nos habla en esta mañana y nos dice que entendamos su gracia, que su gracia es suficiente. Luego nos habla y nos dice que Él nos está formando. Pero en esta noche Él quiere llevarnos a que entendamos que nosotros no debemos olvidar los fundamentos. Sin un hueso, sin los huesos, sin todo el esqueleto que nosotros tenemos y a veces no entendemos, no estaríamos caminando. Tendríamos problemas. Dijo alguien por allí, seríamos una bolsa de carne, seríamos una bolsa salido de una carnicería. Pero no, Él nos creó desde el primer momento que Él nos empezó a formar. Él nos dio propósito, Él nos dio una visión. Y cuando usted empieza a mirar en la visión, está a entender que lo que Dios no hace en esta temporada, con usted lo hará en la próxima. Que lo que Dios no hace con usted en este tiempo, lo hará con sus generaciones en las próximas generaciones. Pero su palabra no se va a quedar en el camino vacía. Su palabra se va a cumplir porque salió de los cielos y dijo, te bendecirá. Y el infierno y todo el abismo tendrá que servir para bendecirte. Mi pastor en Maracaibo, él tenía un lema. Él decía que cuando Dios bendecía a alguien, hasta el diablo lo usaba para llevar la bendición. Y a veces es interesante, porque algunos le hemos tenido un terror al diablo. Yo nací en la iglesia y a veces le tengo un miedo. Pero cuando usted empieza a mirar quién es usted, qué identidad tiene, usted se da cuenta que es muy chiquito. Porque usted está con el poderoso de Israel. Y esto se cumple en Josué. Cuando usted lee Josué, dice que ellos de generación en generación andaban con un costal. Y eso eran los huesos de José. Yo no sé a quién le tocó. Yo no sé qué tribu fue la que le dieron este honor. Pero esos huesos recordaban que habían promesas que Dios le había dado, que el Padre Eterno le había dado y se había cumplido. Les había dicho, ustedes van a ir 430 años a Egipto y allá van a salvar sus generaciones, pero luego serán esclavos y yo los sacaré con mano poderosa. Y y todo se había cumplido. Y José decía, pero aquí falta algo. Hay una tierra prometida, hay una tierra que fluye leche y miel que yo no he visto. Pues si yo no la veo, que mis hijos sepan que hay unos huesos que van a ir hasta esa tierra. Y cuando usted empieza a mirar la vida de José, son particulares, son códigos que el Dios eterno nos quiso dar en el Génesis, para entender que Él es un Dios de generaciones. Que los huesos en la Biblia, en la palabra, significan la transferencia de fe. Cuando usted tiene una promesa, y usted y yo lo hemos recibido desde este altar, son promesas que no se van a tardar en cumplirse. Solamente espera a Dios que usted crea, que usted tenga fe. El pueblo hebreo creía en esto, era su fundamento, miraba las promesas. Y cuando usted ve en la palabra del Señor lo que pasó con Abraham, lo que pasó con Isaac, lo que pasó con Jacob y lo que pasó con José, no queda más sino decir, el Dios que cumple promesa. Él no se tarda, Él siempre llega. A veces nosotros parece que somos los que nos adelantamos, pero Él llega en buen momento, a la hora exacta, el día correcto. Cuando usted mira la palabra, usted tiene que darle una conclusión a ella. Pero usted puede ir y acompañarme al libro de Juan, el Evangelio de Juan. Que quiero que usted hoy vea algo, y es una historia. El Evangelio según San Juan, capítulo 4, dice que le era necesario pasar por Samaria. Y se topa primeramente con un pozo. Con ese pozo que le había dejado sus padres al pueblo. ¿Saben? Lo primero que hay que aclarar es que los samaritanos eran mitad judíos
y mitad gentil. Aquí hacemos un énfasis, porque a veces nos encontramos dentro de la casa del Señor y del pueblo del Señor, que hay gente mitad cristiano y mitad mundano. Hay gente que a veces son mitad se parecen y mitad no se parecen a mi hermano. A veces decimos que ya no son ni primos, a veces parecen que son sobrinos lejanos de un familiar. Pero cuando usted empieza a mirar y observar que el Señor empieza a ahondar, y cuando le pide de beber, que ella se niega, pero al parecer le da el agua, usted empieza a mirar algo interesante, que el Señor empieza una conversación y quiere dejar claro algo, no solamente a sus discípulos, no solamente al pueblo hebreo, sino a todo el mundo, que Él ha venido a hacer la voluntad del Padre. Y aquello que muchos guardaban, que eran aquellos huesos, aquellas historias de los padres. Ustedes si han leído la historia saben que los grandes choques del Señor Jesucristo con los fariseos, con los saduceos, con los maestros de la ley, con los escribas, tenía que ver siempre, esto no lo dejó nuestro Padre, esto no lo dejó nuestro... Y cuando se enfrenta a esta mujer, ella saca su tarjeta de presentación. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob? Y al parecer ella empezó con una conversación con aquel que a veces entre usted y yo nos cansamos, nos fatigamos. Y el Señor Jesucristo, un día los discípulos le dijeron, estamos cansados. El Señor estaba cansado y necesitaba beber agua. Y estaba esperando, y en esa conversación le dice, si tú supieras quién te pide de beber agua, tú más bien le pedirías a Él, y Él te daría a beber un agua, que es esa agua de vida, que nunca más tendrías que pedir. Y cuando empieza en esta conversación, ella le llama la atención y lo que hace es increparlo. Y tú eres profeta, ¿qué haces tú? ¿Qué dice? ¿Qué palabras? ¿Qué sabiduría? Dame esa agua. Busca a tu esposo. Y ella le dice, no, yo no tengo marido. Y él le dice, muy bien has dicho, porque 5 has tenido y aún el que tiene no es tu esposo. Y en ese juego de palabras no inocentes para el Señor, lo que le está diciendo, porque ella era una mujer que para muchos andaba con uno y andaba con otro, pero el mensaje y la esencia está en que ella era una mujer que no había podido dar hijos, que no había podido tener un hogar, porque mujer que no daba hijos, mujer que podía el hombre darle cartas de divorcio, porque no era productiva. Pero ella estaba yendo a la fuente de la cual Jacob hablaba, que había de ser una fuente que diera agua y fuera fructífera. Porque la gente, cuando empieza a ver este pasaje y empieza a mirar a la mujer es despectivamente, cuando ve que una mujer no puede dar fruto. Pero déjeme decirle que cuando el Señor se enfrenta a esta mujer, algunos han dicho que es como el Señor enfrentándose a la iglesia gentil de este tiempo y proyectándose a mirar a una iglesia que tiene que dar un fruto, y un fruto bueno. ¿Saben? Cuando usted lee la historia de Jacob, porque él engañó, y déjenme volver otra vez atrás, él engañó a su hermano, pero a él lo engañó su suegro. Y trabajó 7 años, dicen por ahí por la fea, y 7 años por la bonita, pero al fin trabajó los 14 años. Pero lo cierto era que cuando tomaba hijos de Lea y Lea daba a luz hijos, ninguno era un buen fruto. Pero cuando aquella que amaba le dio el fruto, porque a los que amamos a Dios vamos a dar buenos frutos, porque estamos conectados con la fuente. Lo que tú no puedas hacer en la palabra, ella te va a fortalecer y te va a llevar más allá. No hay nada que usted y yo podamos hacer para alcanzar las promesas. Así como nosotros a los hijos, nada que le podamos pedir nos van a hacer que nosotros le podamos dar piedras en vez de panes, serpientes en vez de, y escorpiones en vez de pescado.
Si nosotros siendo malos damos cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará lo que estamos necesitando. Recibe esta palabra: el agua será suficiente, el agua será suficiente, su palabra será suficiente, sus promesas serán suficientes para ti. Cuando tú estás conectado con Él, no te desconectes, no permitas que nadie te desconecte, no permitas que los ociosos o los agentes negativos te desconecten. Mantente conectado con el Padre Celestial.